Oyentes nuestros, Roberto Jaime, creo, hizo alusión a algunas declaraciones de Francisco, nuestro ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y a mí me llegó un trabajo, un texto escrito por Patricio Echegaray, el secretario del Partido Comunista de Argentina, que me pareció muy ilustrativo y con un perfil interesante como para charlarlo con él. Lo tenemos en comunicación telefónica. Natalia Brites, Santiago Jiménez y Julio Rudman, te saludamos. Un abrazo desde el Candil, la radio pública de Mendoza. Bueno, buenas tardes y un cariño, un abrazo para ustedes y agradecido por la consulta. Patricio, como hemos leído, yo leí hoy recién el texto tuyo, me parece interesante, o nos parece interesante que hagas un resumen radial, si se puede decir así, de el enfoque que le das como secretario del Partido Comunista a la entronización de Bergoglio como papa en esta época. Bueno, voy a ser lo más sintético posible. En primer lugar, hay una valoración de la importancia que tiene para los argentinos que se haya elegido un papa latinoamericano y argentino. Al mismo tiempo, se marcan en el artículo algunas de las controversias que esto ha generado en Argentina y cómo distintas fuerzas se preparan para tratar de capitalizar esta situación de un papa argentino. De cualquier manera, después el núcleo del artículo plantea que no es el tema argentino lo esencial, digamos, en las inteligencias que se mueven para elegir a Bergoglio como papa, sino que hay una visión muy profunda y preocupada al mismo tiempo de la Iglesia respecto a la crisis del capitalismo, que es una crisis global, una crisis de carácter cultural, y que incluye y abarca a la Iglesia como principal estructura dadora de fe, digamos, sobre el capitalismo, y que a partir de Wojtyla y su rol junto a Reagan y Thatcher en la instalación del neoliberalismo, más algunas cuestiones últimas que tienen que ver con la preparación que significó Ratzinger para comprometer a la Iglesia en una especie de guerra de fe con el Islam, ha entrado en una crisis muy importante de carácter ideológico, de carácter político, de carácter financiero. Sobre el eje que tiene que ver con esto de una posibilidad de recuperar diálogo entre la izquierda, entre el marxismo y cristianos, y el desafío que supone para la izquierda si se lo toma como tal en vez de caer en cualquiera de los dos lugares comunes, ¿no? Sí, el artículo hace una evaluación del momento de América Latina, como el momento de América Latina donde se está viviendo un proceso que apunta a cambios, no solo de carácter antineoliberal, sino que tiene componentes de anticapitalismo, cómo ese proceso, digamos, ha incidido en el tema del nuevo Papa y cómo los dirigentes principales de los procesos latinoamericanos han saludado esto. Entonces ahí se constata el saludo de Castro, de Raúl Castro, el saludo de Correa, el saludo de Nicolás Maduro y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el saludo de Cristina, que yo creo que es un saludo muy inteligente y que ha dejado, digamos, pagando, entre comillas, digamos, a los sectores de derecha que creían que Cristina, no sé qué iba a hacer, iba a tener una especie de round, actitud negativa, sí. digamos, en relación
en relación al Papa, y que también pensaba que el Papa iba a tener una relación, claro, una actitud negativa en relación a Cristina. Todo eso ha quedado superado por un enfoque muy importante en el saludo de Cristina, donde se congratula por la elección del Papa, le pide apoyo para la causa latinoamericana, le pide apoyo para actuar frente a los poderosos, y cosa que a mí me parece muy importante. Después, evidentemente, el discurso central de Bergoglio de una iglesia pobre para los pobres ha generado una expectativa muy grande. En el artículo se plantea con fuerza de que esa expectativa es una expectativa que le abre un enorme espacio a Bergoglio que le permite, en mi opinión, acercarse a los climas que generó en su momento el Concilio Vaticano, la Conferencia de Medellín, y demás, y que podría favorecer el diálogo entre cristianos y sectores marxistas o sectores antiimperialistas que hoy florecen o se desarrollan en América Latina. Patricio, se suma a nuestra mesa de trabajo Ernesto Speche, el director de la radio, te va a saludar y seguramente quiere hacerte alguna consulta. Bueno, mucho gusto. Patricio, mucho gusto. Para mí es el gusto, Patricio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias, Ernesto. Bueno, leyendo atentamente tu nota, Patricio, se me ocurrió que podías explayarte un poquito sobre esto que vos proponés en términos de no pensar a la Iglesia como un bloque único. En realidad, en muchos casos se ha comportado así, de esa manera, pero uno, analizando más en profundidad, puede reconocer en su interior facciones enfrentadas, y uno puede pensar inclusive en los propios orígenes del capitalismo, cuando vos además haces alusión a la Iglesia como institución del capitalismo, en el surgimiento de la Reforma, cómo la propia Iglesia reconoce en la Reforma un enemigo fundamental, y la Reforma, no nos olvidemos que fue, digamos, el gran cambio filosófico que la modernidad capitalista necesitaba en su momento, ¿no? La pregunta concreta es, básicamente, si en el interior de la Iglesia se puede reconocer alguna facción que en su momento se expresó contra la Reforma en distintas formas y distintas facciones, que quede fuera de lo que serían los márgenes del capitalismo como sistema civilizatorio. Bueno, yo creo que es muy importante ubicarse en la cuestión de la complejidad, heterogeneidad de la Iglesia. Nosotros en nuestro país tenemos una Iglesia con una hegemonía determinada. Esa hegemonía ha sido conservadora desde mucho tiempo atrás, desde la colonia, y ha seguido siendo conservadora en los distintos procesos políticos en donde la Iglesia siempre, como institución, se alió con los sectores dominantes, incluidos los procesos golpistas del último medio siglo, digamos, ¿no? Y particularmente el último. Pero siempre en la Iglesia han habido sectores que se han diferenciado. Y esto ha pasado en la Argentina, y esto ha pasado a nivel mundial. Yo creo que la Iglesia ha tenido confrontaciones con la Reforma, algunas, o la mayoría, desde la derecha, y desde lo que se impuso finalmente en la parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue, bueno, la Inquisición, la expulsión de los jesuitas de América, la expulsión de los jesuitas de Francia, en fin, todo eso. Hoy lo que nosotros podemos ver es que evidentemente el cálculo de los que se adscribieron a la política de Reagan, Thatcher, digamos, representados por Wojtyla principalmente, pero que aportaron a lo que ellos llamaban la gran batalla de la caída del comunismo. Ellos no tuvieron en cuenta, o se les pasó por alto, en
términos argentinos se debería decir se les escapó la tortuga, en relación a que no ubicaron de que los males del capitalismo, que incluso el propio Wojtyla terminó calificándolo como capitalismo salvaje, se iban a abatir sobre todo, con todo su peso, sobre la grey católica apostólica romana, claro, ubicada fundamentalmente en América Latina, en países de África, algunos países pobres de Asia, que sufrieron fuertemente el impacto neoliberal. Yo creo que eso ha sido una causa muy importante de la crisis actual de la Iglesia, que se expresa de muchísimas maneras, la pérdida de vocaciones, los problemas que tienen que ver con los abusos sexuales y demás en Estados Unidos. Ahí en el artículo lo citamos, hay juicios que han obligado a pagar a la Iglesia hasta 600 millones de dólares en indemnizaciones. Hay cifras mayores, nosotros hemos tomado esa que es la más común, y muchos problemas de prestigio de la Iglesia. Yo creo que hay en este cónclave hay una gran decisión de cambiar, de buscar un papa que pueda representar esta idea de la Iglesia pobre para los pobres, y caminar la Iglesia en la calle, caminando junto a la gente, que pueda permitir una recreación de la influencia de la Iglesia. Eso en relación a América Latina. En la Argentina se están analizando de dos maneras. Una, de que la Iglesia podría tratar de conspirar contra el proceso latinoamericano. Mi visión, y está expresada ahí en el artículo, de que si ese es el camino que se sigue, va a fracasar la idea de la renovación. Yo creo que se va a seguir un camino de vinculación al proceso que están viviendo las masas, fundamentalmente las masas creyentes, que son la mayoría del pueblo latinoamericano, y que son procesos que tratan de recuperar o de cambiar las terribles líneas de exclusión, de explotación que estableció el neoliberalismo en nuestro país. Por ese camino yo creo que la Iglesia o los creyentes se van a vincular fuertemente con otros sectores. Patricio. Sectores marxistas, sobre todo ahora que incluso dentro del marxismo hay una maduración en relación a los temas de la trascendencia, en relación a los temas que tienen que ver con la propia Iglesia, con el cristianismo y con los creyentes. Cristianos y marxistas o revolucionarios de origen socialista, antiimperialista, creo que están trabajando unidos en América Latina y que podrían trabajar mucho más unidos en esta nueva situación que se abre. Muy bien, te agradecemos. Y en el recuerdo, además, en el agradecimiento a Patricio, un recuerdo al compañero Pancho Delgado, militante del Partido Comunista. Hay que decir que falleció el último día 2 de abril. Pancho Delgado fue uno de los protagonistas del Cordobazo, sí, y uno de los organizadores contra el alzamiento Cara Pintada de Aldo Rico, entre otras actividades. Pancho Delgado falleció el último 2 de abril, era militante del Partido Comunista, y aprovechamos la presencia de Patricio para desde aquí hacer un homenaje. Bueno, les agradecemos muchísimo ese recuerdo a Pancho, porque es recordar a toda una generación del PCE que, digamos, cuyo emergente más destacado fue Agustín Tosco, pero donde también estuvo Jorge Canelle, Pancho, un conjunto muy grande de compañeros que jugaron ese papel que vos decís en esos momentos críticos de la historia del país, y que estaban muy influidos por esta idea que el partido trató de llevar a la práctica del diálogo entre católicos y marxistas, ¿no? Ese proceso se cortó. Yo creo que ahora, con esto que viene, se puede recrear, se puede retomar.
Te mandamos un abrazo y te agradecemos el contacto y nuestro reconocimiento de siempre. No, son ustedes los que lo han producido y organizado, así que muchísimas gracias. Muy bien, Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de Argentina, y su